Dios les bendiga. Nuevamente les damos la bienvenida a los que son de casa, que están presentes en esta mañana, y algunos que nos visitan, y también aquellos que nos ven por las redes sociales, ya sea por el YouTube o el Facebook. Le damos una bienvenida a la iglesia virtual del Nazareno en la ciudad de San Pablo, California. Así es de que hoy traemos un mensaje que es muy relevante a nuestra juventud hoy, y no nada más a la juventud, sino a toda la generación de este tiempo. Porque la verdad, hermanos, que el mensaje de la palabra está diluido, y no simplemente diluido, sino que el concepto de pecado se ha ido perdiendo en esta cultura que ha ido cambiando tan rápidamente. Y para eso vamos a ir al primer libro de la Biblia, capítulo Génesis, que son los principios, capítulo 3, verso del 1 al 8. Y yo sé que todos conocemos de alguna manera la historia de la caída del hombre y la mujer en aquel jardín llamado Edén. Y leemos siempre la Escritura honrando a nuestro Dios Padre, Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, que Dios se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Y que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Bendito y amado Dios, yo te pido, Espíritu Santo, que uses estos labios, que los conectes con tu palabra, y aunque mis pensamientos sean, Señor, pensamientos acorde a tu palabra, y que tu mensaje sea expuesto, y que tu Espíritu Santo redarguya nuestros corazones. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén y amén. Todos conocemos la historia de la caída. Y es más, vemos imágenes de Adán y Eva desnudos, la serpiente dándoles aquella manzana de ese árbol del huerto. Pero la verdad, hermanos, que esa es una falsa imagen. En ningún escrito bíblico aparece un árbol de manzanas, sino dice el árbol del bien y del mal. Esa es una traducción que se dio en el catolicismo romano, pero que desde hace tiempo se ha desechado, porque los indicios, según los historiadores y teólogos estudiosos de las escrituras, del hebreo, del arameo antiguo, no llegan a una conclusión qué árbol pudo haber sido este. Pero hay tres frutos que tienen mayor peso para decir que pudo haber sido este: la vid, que es la uva, el higo y el olivo. Pero realmente el mayor peso está en que era un higo, una higuera. Y casualmente, cuando ellos se conocen que están desnudos, dice que cosen hojas de higuera. Así es de que no fantasee con una manzana o una pera, como a veces ve la imagen, sino el mayor peso es hacia una higuera. Pero no estamos hablando aquí de la higuera, sino el propósito de por qué Dios les dijo que no comieran de este árbol. Y le
a este árbol se le llamó el árbol del bien, de la ciencia del bien y del mal. ¿Y qué es ciencia? Es conocimiento del bien y del mal. Entonces, ese es el verdadero pecado. Y en el título de este capítulo vemos la desobediencia del hombre. Entonces, si yo les preguntara hoy, o que llegáramos a un consenso, ¿cuál es el verdadero pecado del hombre? Y algunos dirán la rebeldía, la desobediencia, el haber comido de ese árbol. Es cierto, todo lleva a lo mismo, pero ¿cuál es en sí el verdadero pecado de haber comido de ese fruto? Y vamos a ir rápidamente al libro de Ezequiel, capítulo 28, para ver un poco más del contexto que la Biblia aquí en este capítulo nos está hablando. Ezequiel capítulo 28, verso 12 al 19. Y aquí está dando una referencia hacia ese ser que engañó a la mujer y al primer hombre de la tierra. Verso 12 del capítulo 28 de Ezequiel. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Aquí está dando una referencia el profeta Ezequiel, acerca de una sátira al rey de Tiro. La sátira es una crítica, entonces, pero en realidad es una referencia que está hablando de aquel ser creado en perfección llamado Lucifer. Entonces, dice que se enalteció su corazón y quiso ser igual a Dios. Entonces, vayamos ahora rápidamente a Isaías capítulo 14 para ver otra referencia acerca de lo mismo que estamos hablando. Isaías capítulo 14, verso 12 al 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, y levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Está hablando de ese mismo ser que dice que quiso sentarse en el trono, como si fuera Dios. Quiso ser igual que el Altísimo. Entonces, hermanos,
El deseo de Lucifer, Satanás, la serpiente antigua, el gran dragón, que es como los nombres que se describe el mismo ser en la Biblia, o el diablo, es la misma persona. Pero el deseo que surgió en su corazón de querer ser igual que Dios, obviamente no lo pudo completar, no lo pudo obtener y fue echado sobre la tierra. Y ya en la tierra vino a corromper la creación de Dios. Pero los indujo al mismo deseo que él tenía en su corazón. Y cuando empezamos a leer en Génesis, entonces vemos que él, cuando le dice de ese árbol, en el verso 5 del capítulo 3 de Génesis dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis igual a Dios. El deseo que surgió en el corazón de Lucifer se lo transmitió al ser humano. Y entonces, viendo que el árbol era pues de buen ver, o sea que era agradable a los ojos y apetitoso, codiciable lo que iban a obtener. El problema es de que Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Ellos eran una imagen de Dios en la tierra, no físicamente, sino en lo natural y moral. Pero ya eran como Dios. Pero Satanás los supo engañar y los dice: seréis como Dios. Y entonces es ahí el verdadero detalle del verdadero pecado, hermanos. Quisieron ser como Dios. El relativismo, hermanos, ¿sabe qué es el relativismo? Es una corriente de pensamiento que nos ha dejado marcado después de la época moderna. El posmodernismo ha introducido el relativismo, que era una corriente desde hace ya muchos siglos, vino a traer auge a la cultura de este tiempo, a estas generaciones donde estamos viviendo actualmente. Entonces, relativo quiere decir de que lo que es para mí bueno, para usted puede no serlo. Entonces, el relativismo son ideas construidas por las culturas, por los pueblos, de manera que cada cultura establece sus normas de ética, de moralidad personal o social. Entonces, para lo que en una cultura es malo una cosa, para la otra no lo es. Entonces, cada grupo, cada comunidad establece sus normas, sus reglas de conducta, de ética, moral, o sus leyes que son propias de su comunidad. Entonces, si alguien las violenta, obviamente recibe un castigo, recibe la crítica, el juicio o también el castigo, dependiendo lo que quebrante. ¿Por qué? Porque todos avalaron juntamente como principios éticos, morales o culturales de su grupo. Y aquel que rompe esos principios es castigado. Y así cada país, cada nación tiene sus leyes, sus normas, y también cada grupo social o étnico establece su ética, su moral. Y obviamente nosotros somos parte, porque somos parte de una comunidad, de una sociedad. Yo recuerdo que a finales del siglo pasado, una actividad era mal juzgada y hoy tiene que recibir aceptación. Y si no, no está siendo ético o moral, porque la sociedad ya lo aceptó. Y si tú no lo aceptas, estás violando nuestra ética, nuestra moral, nuestros principios. Entonces tú eres el que estás mal. Entonces la gente en comunidad establece lo bueno y lo malo. ¿Y qué significa eso? En la Escritura nosotros conocemos que Dios es un Dios moral y Él estableció leyes, normas de conducta, y vemos en el capítulo 31 de Job la moral de Job, su ética, y vemos en el Sermón del Monte, capítulo 5 del Evangelio de Mateo, vemos que Jesús viene y establece los principios éticos, morales o espirituales del reino de los cielos. Y ahí vemos la ética y moral más exquisita que todo el mundo, en todos los países del planeta Tierra, aceptan como lo mejor.
de la ética moral, separándolo de los milagros de Jesús, de la religiosidad o de la fe. Esos principios que están en las bienaventuranzas son los más aceptados en el mundo, hermano. Entonces, Jesús viene y establece la ética del pueblo de Dios, la moral. Entonces, Dios estableció una moral para su pueblo. Estableció normas de conducta personal, social, en comunidad. Y cuando Dios establece los principios de su reino, entonces Él es el rey. Y establece principios para nosotros que si los violentamos, entonces estamos infringiendo la moral de Dios, la ética de Dios, la ética de su pueblo, y entonces somos señalados. Pero el relativismo, que es una corriente que ha dejado el posmodernismo ahora, les ha enseñado a nuestras nuevas generaciones que no necesariamente para ellos está mal. Lo que para nosotros lo estaba hace unas décadas, para ellos ya no lo es. ¿Por qué? Porque él dice, es que eso es relativo. Eso era malo para ellos, pero para nuestra sociedad actual eso no es malo. Entonces les han quitado la mentalidad de culpa, el sentimiento de culpa de las cosas pecaminosas. Hoy en día los hijos de los cristianos no quieren casarse, deciden estar en unión libre. Es que hoy es normal que no se case la juventud, porque si fracasa, no les va bien en la unión, pues no están casados. Así es de que hay prácticas que hoy en la iglesia se están viviendo, pero que las hemos tolerado en común acuerdo porque ya no son criticadas ni juzgadas. Porque dicen, eso fue en tu tiempo, papá, pero hoy ya es común que ya no se casen, mejor que cada quien tenga una dependencia el uno del otro, porque el matrimonio amarra, ata, y no tienes una libertad. Entonces los principios han cambiado y nuestra cultura los ha aceptado. La iglesia los acepta y los vive como pueblo de Dios. Hay muchas prácticas que le hemos quitado la parte de culpa, porque el concepto de pecado ya no existe en el relativismo. Dice, no, es que tal vez tú crees que es un pecado, pero yo creo que para mí no lo es. Entonces, si nuestras juventudes, si nuestras nuevas generaciones no tienen un sentimiento de culpa, ellos no necesitan perdón de pecado. ¿Por qué? Porque no se sienten culpables. Eso es lo que le está dejando el relativismo a nuestros jóvenes, y nosotros no nos estamos dando cuenta, y nosotros somos partícipes de esa nueva ética y moral de la cultura posmoderna, porque estamos aceptando muchas cuestiones que de acuerdo a la voluntad de Dios no son buenas, y hoy a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Así es de que se está cumpliendo la escritura. Estamos aceptando lo que Dios no acepta como una nueva normalidad de conducta, de carácter ético y moral, espiritual, dentro aún de la iglesia. Poco a poco se introdujo esta idea, y un joven que tiene relaciones sexuales en una temprana edad, aún el papá o la mamá dice, no, nomás cuídate mi hijo, cuídate mi hija. Lo ha aceptado. Y ese joven o esa jovencita no tiene culpa. No tiene sentimiento de culpa, porque en su mente el relativismo le ha dicho, es que no tienes por qué sentirte culpable, es tu cuerpo, tú decides. Entonces esta nueva ideología está introducida desde la niñez hasta nuestros adultos jóvenes. Es lo que hemos heredado de este posmodernismo, el individualismo, una ética nueva, una ética moral nueva, distinta, donde a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, porque dicen, eso es para ti malo, pero no necesariamente tiene que ser malo para mí. Yo puedo hacerlo y yo no me siento culpable de hacerlo. Hoy pueden fumar marihuana libremente. Está permitido. Hermanos, necesitamos abrir nuestros ojos y ver cómo vamos a hacer para predicar un evangelio que libere. Pero ¿cómo va a liberar un evangelio a esta generación si primero el relativismo les ha quitado el sentimiento de culpa? ¿Qué vamos a hacer? Ellos no se sienten culpables y por lo tanto creen no necesitar perdón. Entonces el evangelio son buenas nuevas
de salvación, que trae perdón de pecados, pero la nueva generación no tiene sentimiento de culpa, no tiene concepción en su vida de pecado. Dice, yo no necesito eso. Y las buenas nuevas trae eso, trae perdón de pecados y salvación, pero el pensamiento del relativismo dice, pero es que yo no me siento culpable, ¿de qué necesito ser salvado? Estamos llegando a este extremo en la actualidad, hermanos. Ha quitado el sentimiento de culpa, lo correcto, lo incorrecto. Se convierte ahora en cuestión de preferencia. Oh, eso es para ti, pero para mí está bien. Para mí no está incorrecto esto que estoy haciendo. Para ti lo fue, pero tú vienes de otra época, de otro planeta. Hoy míralo a tu alrededor, todo el mundo lo hace. Y la gente lo acepta, lo ha asimilado en su mente y en su corazón. Entonces las nuevas generaciones carecen de un sentido de pecado y de un sentimiento de culpa. Pero sin embargo vemos a Adán y Eva que cuando ellos comen, ellos tenían conciencia de pecado. ¿Por qué? Porque inmediatamente se escondieron de la presencia de Dios. Pero nuestras juventudes ya no se esconden. ¿Por qué? Porque no hay un sentimiento de culpa, mucho menos un concepto en ellos mismos de pecado. Creen que está bien. Y entonces, ¿cómo les vamos a transmitir el mensaje de salvación? Ese mensaje que trae perdón de pecados, si ellos no se sienten pecadores. Qué difícil nos está tocando esta generación, hermanos, pero el evangelio sigue siendo buenas nuevas. Un evangelio que trae perdón, que trae salvación, pero en la mente de las nuevas generaciones no hay conciencia de pecado. No hay culpabilidad en ellos. Ellos se sienten libres. ¿Por qué, hermanos? Porque ese es el verdadero pecado. Que no se sienten culpables de nada. No sienten que están cometiendo un pecado porque para ellos el concepto pecado es algo relativo. Es algo que, para ti es pecado, pero para mí no. Y no se sienten culpables. Yo no sé si usted está viviendo eso con sus jóvenes. O aún con los adultos, hermanos. Entonces el relativismo sostiene verdades que no son absolutas. Como decir, la Biblia es un absoluto de Dios, pero el relativismo no lo acepta. Dice, no, para ti, pero para mí no. Eso funcionó para ti cuando eras niño, cuando eras joven, pero eso ya no funciona, papá. Estamos en otra época. ¿Qué no miras a tu alrededor? Lo que era bueno para mí ayer, no necesariamente tiene que serlo hoy, dicen los jóvenes. Lo que fue malo para ti, para nosotros no lo es hoy. Lo que fue bueno para ti cuando tú tenías 10 años, para mí ya no lo es, papá. Para mí eso ya caducó, pasó de moda. ¿En qué siglo vives? Qué difícil, hermanos. Por tanto, el bien y el mal se convierten en una construcción cultural. ¿De qué manera? Que las culturas construyen su ética y su moral. De manera que va cambiando. Y ahora aceptan cosas que en nuestros tiempos no se aceptaba. Entonces, el pecado, la culpa, viene a consecuencia de una construcción cultural, de la ética social, cultural, hermanos, de una comunidad, donde todos la construyen juntos y aceptan qué es bueno y qué es malo. ¿Por qué? Porque como comunidad, han establecido esas normas, han creado esos principios y funciona para ellos y se sienten bien. Y aquel que violenta esos principios es juzgado, es penalizado, es castigado, pero ya no están aceptando la verdad de Dios. Porque para ellos les han introducido en su mente que esta Biblia, son verdades relativas para el pensamiento posmoderno. Desgraciadamente, hermanos, esa es nuestra realidad en este tiempo. Por eso necesitamos estar preparados, ya que seguimos viviendo como parte de una comunidad, de una sociedad. Establecemos acuerdos y cuando estos se violentan se castiga, pero este
tendencia viene a cortar de tajo la mentalidad o sentimiento de culpa y concepción de pecado. De manera que lo que es pecado para nosotros, para nuestra juventud, ya no lo es. Dice, es que yo no lo percibo como un pecado, papá. Eso para mí es una conducta normal. Yo lo veo que todo el mundo lo hace, entonces no considero que es pecado. Entonces, ¿por qué se practica? Si fuera pecado, nadie lo haría. Pero mira, a nuestro alrededor todo el mundo lo hace. ¿Por qué me dices que es un pecado? Y entonces nosotros vamos a la Escritura y decimos, es que aquí dice que es pecado. Dice, pues para ti, porque tú crees en eso, pero yo no. Así están nuestras generaciones. El sentimiento de culpa es borrado de sus mentes. Y si no se sienten culpables, se sienten con libertad. Y hablábamos hace unas semanas, ¿qué es libertad? La libertad es cuando somos libres para Dios y para con nuestros hermanos. La libertad es relacional, no es individual. Porque somos libres cuando estamos en relación con Dios y en relación con nuestro prójimo. Y si no estamos en esa relación vertical y horizontal, no somos plenamente libres. Pero la verdad que el concepto de libertad hoy es que puedo hacer lo que se me da la gana. Lo que quiera y que nadie me tiene que decir nada. Porque yo decido qué es bueno y qué es malo para mí. Hoy los matrimonios nuevos deciden qué es bueno y qué es malo para su matrimonio. Los padres primerizos deciden qué es bueno para su hijo y qué es malo para su hijo. Nosotros tenemos la decisión de decidir lo bueno y lo malo. Pero eso no es lo que nos enseña la Escritura. Ese es el problema, que el relativismo nos viene a traer eso, que la sociedad, que la persona en sociedad, en comunidad, deciden qué es lo bueno y qué es lo malo. Y nos olvidamos que Dios estableció ya los principios, los linderos, que nos dijo, no traspasarás los linderos de tu hermano. Entonces, hemos traspasado los principios de Dios. ¿Por qué? Porque hemos establecido nuevos principios. Hoy nosotros decidimos qué es lo bueno y qué es lo malo. Es que yo considero que esto es malo para mí y esto es bueno. Yo considero que esto es bueno para mi matrimonio, esto es bueno para mis hijos. Entonces empezamos a formar un criterio propio o en comunión con nuestra familia o en sociedad de cuáles son los límites de lo bueno y lo malo. Y nos olvidamos que Dios los estableció en un principio. Pero los hemos desechado y hemos creado nuevos, decidiendo ahora nosotros qué es lo bueno y qué es lo malo. No, es que tú no me puedes decir, yo decido qué es bueno para mi familia. ¿Y dónde dejamos lo que Dios estableció que era bueno para nuestra familia? Lo que era bueno para nuestro matrimonio, lo que era bueno para nuestras finanzas. Hemos cambiado los principios de Dios, estableciendo una nueva ética, una nueva moral como iglesia, como sociedad. Entonces el sentimiento de culpa es quitado. Si no considero que esto esté mal, no existe ninguna razón para que la persona pueda sentirse culpable. Desaparece. Pero las buenas nuevas tienen que traer, a través del Espíritu Santo, tiene que traer convencimiento de pecado a las personas. Pero eso es cuando le damos libertad, que Dios empiece a obrar en nuestras vidas y que realmente los principios, la palabra de Dios viene a ser escuchada en un corazón de alguien que necesita, que sabe que su vida está en pecado. Así como Adán y Eva se esconden, ellos se sienten culpables, se sienten llenos de pecado, les da vergüenza, y esos son los sentimientos propios cuando nos damos cuenta que hemos fallado delante de Dios. Pero hoy las generaciones no sienten que le estén fallando a Dios. Creen que están en lo correcto. Creen que han establecido una nueva ética, una nueva moral, donde han decidido qué es bueno y malo para ellos. Y eso no está allá afuera, hermanos. Está en nuestras propias familias, con nuestros niños, con nuestros jóvenes. Porque pareciera que dijéramos, sí, yo veo que allá, que así es un muchacho, así es una muchacha. No.
lo está en casa. El relativismo se ha introducido desde la escuela, desde pequeñitos se lo introducen a nuestros hijos. Por eso nuestro deber no tiene que parar, no tenemos que cansarnos en seguir enseñando las buenas nuevas de salvación a nuestros hijos. Que el Espíritu Santo les convenza de pecado, de error, de condenación, de juicio, pero también de salvación y de vida eterna. De eso se trata el Evangelio, de las buenas nuevas. Porque si no es un Evangelio que libera, no es un Evangelio que merezca ser predicado. Las nuevas generaciones necesitan sentirse culpables cuando le fallan a Dios. Pero hoy no hay culpa. No hay en sus corazones el sentimiento o concepto de pecado. Las buenas nuevas tienen que hacerles entender que le han fallado a Dios. Cuando leemos ese título en Génesis 3 dice desobediencia del hombre. Pero realmente no es nada más una desobediencia, sino que enrolla o abraza algo más en el corazón del hombre, sino que es una declaración de independencia. Dios, como el rey del reino de los cielos, escatológico o presente en esta tierra, Él estableció principios. Él es el que reina, el que gobierna en su reino. Pero cuando el hombre decide comer de ese árbol de la ciencia del bien y el mal para ser igual que Dios, le está dando una carta a Dios de independencia. Quiere decir, yo ahora en adelante estableceré lo que es bueno y malo para mi vida. Ese es el verdadero pecado, hermanos. Que hoy el hombre de este nuevo siglo establece los principios, la nueva moralidad de la iglesia. Y no digamos de la sociedad, de la iglesia. Establecemos ahora a nuestro propio criterio lo que es bueno y lo malo delante de Dios. Porque el hombre asumió la misma característica o deseo que Satanás tuvo en su corazón. El querer ser igual que Dios. Y ahora el hombre en el mundo entero ha tomado ese papel de ser su propio Dios. Establecer lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es lo mejor para su vida, para su matrimonio, para sus hijos. Y nos hemos olvidado de que aquel que gobierna desde la eternidad y hasta la eternidad estableció principios en su palabra. Y hoy los hemos sobrepasado estableciendo nuestros propios principios que hemos construido culturalmente en esta sociedad posmoderna. Y hemos considerado lo que ahora es bueno para nuestro propio ver. Somos parte de todo eso, hermanos. Nos hemos olvidado de la soberanía de Dios y le hemos dado una carta de que ahora somos independientes, que ahora nosotros establecemos lo que es agradable, lo que es bueno, lo que es malo, porque el árbol era de la ciencia del bien y del mal. Ahora nosotros hemos decidido qué es bueno y qué es malo. Ese es el verdadero pecado, que nos hemos no simplemente rebelado a Dios, no simplemente hemos desobedecido, sino que le estamos pidiendo una independencia, donde nosotros establecemos lo que nos conviene. Y por eso usamos ya la Escritura simplemente para respaldar, argumentar lo que nosotros ya hemos concebido y declarado como bueno o malo. Y se usa la Biblia simplemente para respaldar lo que nuestra idea o nuestro pensamiento o nuestro corazón decide. Y eso no es allá afuera, hermanos. Está en la iglesia. Somos parte de esa rebelión. Somos parte de ese pueblo que le está diciendo a Dios, y somos independientes. Hemos establecido nuestros nuevos principios. Pero esta independencia que el primer hombre y la primera mujer quisieron tener, fue una independencia que les costó rupturas en su vida. Y la primera ruptura, hermanos,
es de que se esconden de la presencia de Dios. Hay una ruptura de la relación. Y nosotros somos personas relacionales. Tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo, pero sin embargo hay 4 áreas en nuestras vidas. La parte espiritual, la parte emocional, almática, la parte física, nuestro cuerpo, y la parte relacional, social. Y esas 4 áreas se fragmentaron en el ser humano. La primera ruptura es la relación con Dios. Dice que se esconden del Creador y lo hacen, ¿por qué? Porque ellos sí se sintieron culpables. Y hoy la gente se ha fragmentado, roto, quebrado con la relación con Dios. Ellos no sienten sentimiento de culpa, pero están separados de Dios, pero no sienten sentimiento de culpa. Así vive la sociedad, sin culpa. Y si no hay culpa, no hay remordimientos. Ellos viven la vida como quieren porque dicen, no, si hay un Dios, ese Dios me ama porque mira, aquí estoy. Y eso es prueba de que todos los días me levanto, es prueba de que yo le agrado a Dios. Y vive sin sentimientos de remordimientos ni de culpa, pero están separados de Dios. Así es de que es una ruptura primero relacional, espiritual con Dios. Se rompe esa relación y se separan automáticamente de Dios. Entonces, ellos no simplemente rompieron la relación, se escondieron, sino también experimentaron vergüenza, hermanos. Pero hoy las generaciones no sienten vergüenza. Y usted lo ve donde quiera. Donde quiera que usted voltee, hay gente que hace lo incorrecto, lo indebido delante de los ojos de Dios, y la cultura lo ha aceptado. Antes se escandalizaban, mira que se juntaron, están fumando marihuana, mira que están ahí manoseándose, mira que están haciendo. Eso era un escándalo antes, hermanos, pero ahora eso es normal. ¿Por qué? Porque ya lo hemos aceptado. Ya nadie se escandaliza. Cuando moría una persona en aquel tiempo, hubo un gran escándalo en los periódicos. Hoy, ¿cuánta gente muere? ¿Y quién se escandaliza? Nos hemos cauterizado nuestra conciencia, nos hemos vuelto insensibles al dolor ajeno, a la tragedia. ¿Cuál compasión, cuál amor de Dios, hermanos? Si nos hemos vuelto tan insensibles como iglesia. Podemos ver el dolor, la tragedia ahí y nos cambiamos de acera y seguimos caminando. La parábola del buen samaritano es la mejor parábola para que veamos la conducta ética y moral que también tenía el pueblo en aquel tiempo. ¿Quién pasó? Dice que pasó el sacerdote. Este ya está más muerto que vivo. Le echó los santos óleos y siguió caminando. Pasó el levita. Dijo, este ya está, pero sí, para la tumba, así es de que mejor que lo recoja otro, yo tengo mis asuntos, estoy ocupado. Hasta que pasó el samaritano, una persona que ellos consideraban inmundos, como perros inmundos. Y ese fue el que le tendió la mano. Para que vean la moral de la iglesia hoy, eso no estamos ajenos a esa parábola. Vemos el dolor ajeno, la necesidad. Vemos que alguien anda pidiendo para comer y nosotros tirando la comida. Hermanos, la iglesia está experimentando lo que la tendencia de este pensamiento del relativismo como consecuencia de esta cultura posmoderna ha dejado en nosotros. El individualismo. No. Oye, con que esté yo bien y mi familia, los demás no me importan. ¿Dónde está el sentido de comunidad? De que la iglesia es parte de una comunidad y tiene que velar por las necesidades de la comunidad, de los más necesitados, de los más oprimidos, de aquellos que sufren. ¿Dónde está la compasión de la iglesia que debería de ser nuestra vivencia diaria, hermanos? Un estilo de vida de la iglesia, la compasión. ¿Dónde quedó?
para que vea que nosotros ya somos un fruto de una iglesia posmoderna también. Cuando estamos carentes de compasión, de sensibilidad por el dolor, la tragedia, la necesidad. Entonces, el hombre sí, en el huerto sí tiene sentimiento de culpa, tiene conciencia de pecado, se alejan de Dios, sienten vergüenza, pero les digo que hoy la gente ya no siente vergüenza. ¿Por qué? Porque la concepción en su mente de pecado ya no existe. No hay culpa en ellos, mucho menos vergüenza. Por eso usted puede ver a su alrededor de todo tipo de pecado y aún la propia cultura o la comunidad no se escandaliza, ni se altera. Antes, cuando se enteraban de que alguien era homosexual, se escandalizaban. Era vergüenza para la familia, para todo el linaje del árbol genealógico, para todo aquel pueblo, aquella ciudad. Y hoy, hermanos, pues en todos lados vemos caminando de la mano, besándose, hombres con hombres, mujeres con mujeres, y la cultura lo acepta. Hoy vemos gente emborrachándose, embriagándose, toda clase de pecado, hermanos. Y eso ya no nos quita el sueño, ya no nos preocupa. Entonces, la primera ruptura que trae esa carta de independencia es una ruptura de relación con Dios. Hay sentimiento de culpa, hay conciencia de pecado y hay vergüenza. Esa era la primera ruptura. La segunda ruptura que sufre es una ruptura interna. ¿Por qué? Porque Adán y Eva se sienten con vergüenza, o sea que hay un sentimiento de vergüenza que se hace construir aquellos delantales de hojas de higueras. Entonces, vemos que hay ese sentimiento y hoy en día ese sentimiento ya no existe. Esa vergüenza, si usted se atreve a decirle algo a alguien que usted lo ve con algo que moralmente es incorrecto delante de Dios, y si usted le atreve a decirle algo, él va a volverse agresivo contra usted y contestarle. Y no se va a avergonzar de lo que está haciendo. Eso ha logrado el enemigo en nuestras vidas. Y lo está haciendo también en medio de la iglesia. Por eso es de que ahí vemos cómo esa ruptura en el ser interior hace que la gente sienta celos, envidia, depresión, ansiedad, angustia, remordimientos, y hace que el ser interior se rompa en la vida del ser humano. Por eso es de que muchas veces sufrimos esas emociones, ese estrés, ese desgaste interior en nuestra vida. ¿Por qué? Porque también es consecuencia de que estamos rotos, de que en nuestro ser interior hay una ruptura, porque nos sentimos así. Porque algo lo ocasiona, pero eso es parte de nuestra relación con Dios y de nuestra vida diaria. Y muchas veces que aún hay pecado en nosotros. Hay una ruptura interna. Yo no sé cómo se siente usted. Cuando tenemos concepción plena de que hemos fallado a Dios, yo me siento mal interiormente. No sé cómo se siente usted, porque si no se siente mal, entonces le puedo decir que está mal. Porque tenemos que sentirnos mal. Cuando le fallamos a Dios, tiene que haber sentimiento interno de culpa, de vergüenza, de haberle fallado a nuestro Dios y conducirnos al arrepentimiento. Pero si usted peca y no se siente mal, quiere decir de que ya está pasando del otro lado, donde ha establecido su propio criterio, su propia ética, su propia moral de lo que es bueno y malo delante de Dios. Y no está viviendo bajo la condición que Dios estableció en su palabra. Quiere decir que nos hemos vuelto independientes de Dios, que hemos establecido nuestros propios principios, nuestras propias normas. Y hay una tercera ruptura que es con otros seres humanos. Aquí vemos la primera lucha. Hay una ruptura no simplemente en relación con Dios, no simplemente una ruptura interna, sino que ahora con los seres que nos rodean. Entonces empieza el pleito. Y dice, Señor, es que la mujer que me diste. Y Eva dice, Señor, la serpiente me engañó. Entonces, cuando hay una ruptura con aquellos que nos rodean,
tratamos de salvar nuestro pellejo a costa del otro. Sí, hermanos. Cuando algo falla, le echamos la culpa a la mujer, a nuestra pareja, y al revés, y la pareja le echa la culpa al hombre, en vez de tomar una actitud, ahora sí que, ¿cómo se dice esa palabra? Solidaria, y aceptar la responsabilidad juntos. Pero no, cada quien quiere justificarse y echarle la culpa al otro. Así somos, hermanos. En vez de llegar a un acuerdo, ser solidarios, ¿sabes qué? Te fallamos, Señor. Ambos te fallamos. Y aquí estamos, arrepentidos. Pero la relación con los demás se ha roto también. Y queremos salvar nuestro pellejo a costa del otro. Sí, hermano. No, es que él fue el culpable. Yo lo dejé bien. No, yo hice esto, pero él fue el que falló con esto. Siempre nos justificamos. Y cuando estamos siempre con esa intención de justificarnos, arrastrando con el otro, es que nuestra relación está rota, está fragmentada. En vez de aceptar responsablemente la culpa y ser solidarios. Pero muy poco queremos ser solidarios. Y eso comienza desde la pareja, hermanos. Yo no le vengo a contar un cuento chino. Usted lo ha vivido. Usted lo ha experimentado. Siempre nos justificamos. Y eso es un síntoma de que nuestra relación está rota. Pero yo sé que eso es en otra iglesia. No pasa en la iglesia Nueva Vida en la ciudad de San Pablo. Así es de que el pecado rompe las relaciones sociales. ¿Por qué? Porque podemos acusarnos mutuamente delante de Dios para justificarnos. Pero yo sé que usted no hace eso con su pareja, nada más yo con mi mujer. Y la muestra está que aún los hijos de ellos, uno mata al otro. Caín mata a Abel. ¿Por qué? Porque hay una ruptura interna de sus relaciones. Y un hermano se levanta contra su hermano y lo mata. Yo sé que tal vez en su familia no ha pasado eso, pero vemos siempre contiendas con nuestros hijos. Porque son relaciones que se rompen. Son rupturas en nuestras relaciones. Y empiezan en la familia. No vaya pensando, sí, por eso se pelea mi vecino con la vecina. No. Empieza desde casa, hermanos. Nosotros con nuestras parejas. Nosotros con nuestros hijos. O los hijos con sus hermanos. Ahí está la muestra. Caín se levanta y mata a Abel. Entonces no es algo que usted desconoce, porque usted es padre y madre de familia. Y la última ruptura que sufren, hermanos, esta ruptura tiene que ver con la creación. Porque el hombre y la mujer, Génesis capítulo 1, verso 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos, multiplicaos, llenad toda la tierra. Y juzgad sobre todos los animales del campo, las bestias, las aves, todo. Les da la mayordomía total de su creación. Y el hombre era el encargado de administrar toda la creación de Dios. Desde las plantas, árboles, aves, peces, fieras del campo, animales del campo, todo estaba bajo la mayordomía del ser humano. ¿Y qué pasó? La ruptura vino a ser que aquel que era el mayordomo se vuelve el depredador de este planeta. Y el ejemplo lo experimentamos hoy. ¿Por qué? Por esos cambios climáticos, por esa sequía que llevamos en este estado hace años, que ahora nuestro condado de Contra Costa firmó un convenio con el condado de Marin, se construirán tubos que pasarán a través del puente Richmond, porque les vamos a comprar agua por no sé cuántos años próximos, porque no hay agua aquí para enfrentar la sequía. Entonces el mayordomo, que era el ser humano de la creación, se vuelve el depredador de todo ello. La caza furtiva, la deforestación de los bosques, de las montañas, la contaminación del suelo, de las áreas verdes, de los ríos, de los mares, lagos. Nos volvimos el depredador de la creación y somos los mayordomos. Y ese es un tema que poco se toca en los púlpitos. Nuestra mayordomía sobre la creación.
¿Qué hemos hecho de nuestro planeta? ¿Hacia dónde lo estamos llevando? Y nos quejamos de todo lo que pasa, pero nosotros lo ocasionamos. Y eso es muestra de la ruptura con la creación. Y eso es consecuencia del pecado, hermanos. Y yo quiero invitarle en esta mañana que nos pongamos de pie. Tal vez usted pueda decir en su corazón, yo no esperaba este mensaje. Tal vez pueda decir, gloria al Señor, que nos recuerda que estamos enfrentando una corriente de pensamiento, la iglesia, que no es una corriente que está allá afuera, sino que se ha introducido muy sutilmente en nuestras vidas, en nuestras familias, con nuestros hijos y con nuestros jóvenes. Así es de que el pecado verdadero es que nos hemos rebelado en contra de Dios, dándole una carta de independencia, donde ahora nosotros decidimos qué es lo bueno y malo delante de Dios, cuando Dios fue Él mismo el que estableció sus normas de conducta en su bendita palabra. Que el Señor les bendiga.